Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo un vídeo comparativo. Hablemos hoy entonces de clippers, herramientas que nos van a servir para llegar a un modelado tonal bastante particular y darle nivel a nuestra música. Tengo conmigo algunos que me han obsequiado varios desarrolladores, los cuales quiero compartir a través de esta comparativa con ustedes para que escuchemos el carácter que pueden aportarnos y lo versátiles que son. Ya tú dejarás tu feedback en los comentarios con cuál te quedas, cuál tienes, cuál te gusta más, cuál te gusta menos, cuál te parece más versátil, cuál quieres consume menos recursos, más recursos de sistema, etcétera, etcétera. Y al final es cuestión de gustos y para gustos los colores. Pero pues a través de esta comparativa podrás tener como una perspectiva de lo que te ofrece cada herramienta y de esa manera podrás también, si te interesa alguno, adquirirlo. Y para ello también te voy a facilitar la tarea, ya que te dejaré de todos el enlace en la descripción para que pases directamente y los descargues. Los que tienen trial puedes probarlos y los que no, si te gusta alguno, puedes adquirirlo directamente a través de esos links que están en la descripción. De todos esos plugins o del 95% de los mismos, aquí en el canal encontrarás una revisión a detalle. Así que aquí no entraré a explicar partes constitutivas de los mismos, sino simplemente me voy a centrar en una comparativa auditiva de los resultados que podemos obtener, ¿ok? Si quieres conocerlos a detalles, haz una búsqueda aquí en mi canal y encontrarás de la mayoría, como te indico, si no de todos, una revisión a detalle de sus características y funciones. Por ahorita pasemos al DAO y escuchemos entonces este pequeño versus de clippers en acción. Y vamos a dar inicio entonces a nuestra comparativa, pero antes de escuchar los que tengo aquí, los clippers que tengo para esta comparativa, aclaremos algunos conceptos, diferencias inicialmente entre un clipper y un limitador, que a veces se genera esa confusión. Un clipper lo que hace es cortar directamente los picos de la onda que superan un umbral, alterando la forma de la onda, o sea, recortándola, y esto introduce distorsión armónica. Al contrario, un limitador reduce la ganancia de los picos que exceden el umbral mediante compresión extrema, normalmente una relación infinito a 1, sin recortar la onda. Actúa entonces de forma más suave, preservando la forma original. La distorsión. Con respecto a la distorsión, un clipper genera distorsión audible, especialmente con umbrales bajos, usado pues para agregar carácter o saturación, mientras que en un limitador minimizamos la distorsión, priorizando la transparencia. Es ideal para mastering, donde se busca control sin alterar el tono claramente. En cuanto a velocidad de operación, un clipper actúa instantáneamente, sin ataque, sin release. Es ideal para trascientes rápidos, por ejemplo, sonidos percusivos. Un limitador suele tener tiempos de ataque o release que son ajustables, aunque muy rápidos para evitar artefactos. Aunque esto último tenemos variaciones en el mercado, conocemos algunos plugins que son clipper que incluyen controles de tiempo, ataque y liberación, pero también tenemos el otro lado algunos limitadores que no incluyen los famosos controles de liberación y tiempo. Así que vas a encontrar los dos matices en el mercado. La tendencia es que el limitador integre estos parámetros envolventes de tiempo y que el clipper no los integre. Eso sería como lo ideal. La aplicación típica, entonces un clipper lo puedes utilizar en mezclas o en etapas creativas. Es útil para obtener ganancias loudness agresivo. Géneros como el EDM, el hip hop se benefician muchas veces de un clipper. El limitador se utiliza en la masterización y en el proceso final y va a garantizar cumplir con los niveles máximos sin el famoso clipping digital. Pero en el mundo de los clippers también hay unas diferencias. El hard clipper y el soft clipper. El hard lo que hace es cortar abruptamente los picos creando un techo plano en la onda. Un ejemplo visual lo estarás viendo en pantalla, que son ondas cuadradas en los picos. Eso que genera, pues, distorsión más agresiva con armónicos de alto orden, o sea, mayor contenido en frecuencias altas. Un soft clipper, al contrario, atenúa gradualmente los picos, redondeando la onda al acercarse al umbral. Es decir, tenemos una curva más suave y no tan cuadrada. Va a generar una distorsión más suave con armónicos de bajo orden, o sea, menos estridentes. La respuesta de trascientes con relación a un hard clipper es que puede eliminar trascientes abruptamente, afectando, por ejemplo, un sonido percusivo, mientras que un soft clipper preserva mejor los trascientes manteniendo la punta de instrumentos como por ejemplo la batería, es decir, esa pegada, ese sonido. La mayoría de plugins que vas a ver aquí en este vídeo ya les compartí la revisión aquí en el canal, así que por ahorita deleitémonos escuchando estas bellezas.
Y acabas de escuchar un poquito entonces este combo de clipper increíbles para que claramente experimentes con los mismos en tu música. Hay uno gratuito, que es este de la gente de Melda. Ellos tienen una versión paga, pero también es esa versión gratuita, se llama M-Way Shaper. En este caso estoy utilizando la versión free. Puedes claramente adquirir la versión completa si te gusta y imprime un carácter muy particular realmente. Los demás son pagos y estoy utilizando un trial de los mismos, que es este de la gente de W Productions, su Red Clit, que es multibanda. Los demás fueron obsequios que me hicieron en su momento los desarrolladores y de los cuales les he compartido revisiones aquí en el canal. Así que si quieres conocer a detalle, por ejemplo, el Love Clipper de la gente de Fuse Audio Lab, el Orange Clip versión 3, el Soft Clip de Music Tech, por ejemplo, el Icon Digital de Clip 2, este de la gente de June Audio, su Crispy Clip. Claramente aquí en el canal vas a encontrar la revisión de los mismos. Este es Clipper de la gente de Black Sal Audio, también les traje la revisión en su momento, obsequios de la marca. Así que te dejo enlace en la descripción también si quieres adquirir alguno de esos plugins. Te dejo allí los links para que pases, lo descargues, puedes probar los trials de los que estén disponibles o adquirir cualquiera de esas herramientas para que de primera mano puedas experimentar con ellas en tu música. Y acabas de escuchar en acción entonces esta colección de clippers de distintos desarrolladores en acción. Algunos nativos, otros de plugins de terceros, algunos gratuitos, otros pagos, en fin. Lo ideal es que tú de primera mano los puedas probar. El enlace a todos te los dejo en la descripción. Yo me despido. Si la información te fue de utilidad, hazlo saber con un like. Deja tu feedback en los comentarios qué te han parecido esos clippers, con cuál te quedarías. Deja allí entonces tu impresión, te leo y mantente atento al canal. Si no te has suscrito, suscríbete que es gratis, pero activa la campana para que te notifique cuando publique nuevo contenido y mantente que atento. Nos reencontramos pronto en una nueva comparativa, en una nueva revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.